Listo, Nat, empezamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Les agradecemos por unirse a este webinar que estamos realizando en alianza entre el Impact Hub Medellín y el Impact Hub Bogotá. En el panel de hoy hablaremos de consumo responsable, de tendencias y estilo. Y para este panel, nuestros invitados son Ángela Sarmiento, la CEO de Cucupú, Miguel Uribe, cofundador de Ciclo, Alejandra Bonito, directora de la ONG Reciclando un Mundo Mejor, y quien nos modera va a ser Joaquín Caraballo de Waste to Work. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para que se enteren de toda la programación que seguiremos generando y luego pueden visitar el canal de YouTube del Impact Hub Medellín, en donde podrán repetir este webinar y pues los otros que hemos realizado. Esperamos que lo disfruten. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muy Esperamos que este webinar sea de mucho interés. Tenemos hoy tres experiencias muy interesantes de modelos de economía circular. Muchos van a ver que tienen una experiencia y trayectoria en diferentes industrias. Lo más importante es ver cómo ellos participan en diferentes eslabones de la economía circular. Lo que queremos hacer hoy es que ustedes como auditorio logren entender un poco más de esto de la economía circular desde el consumo, desde las decisiones que podemos hacer nosotros como individuos. Y esto es lo que tratamos de materializar a través de las iniciativas de consumo responsable. Waste to Worth es una organización que promueve la adopción de los principios de la economía circular. Trabajamos con organizaciones y personas dentro de las organizaciones y por fuera para que adoptemos este modelo de producción y consumo. Un modelo que va a permitir atender las necesidades de una sociedad sostenible, un planeta que logre albergar la población creciente de humanos. Entonces, lo que queremos hacer es que cada uno de los panelistas nos pueda contar un poco más de ellos y de su emprendimiento. Entonces, me gustaría empezar con Alejandra, reciclando un mundo mejor. Cuéntanos un poco de ti y de la organización. Claro que sí, gracias por esta invitación, súper chévere poder llegar a estos espacios ahorita que estamos aprendiendo muchísimas cosas en temas de consumo y producción sostenible. Bueno, a mí me gusta que me llamen Jandra, que es mi seudónimo. Yo soy diseñadora industrial y desde siempre he visionado esta importancia de aprender el tema de la responsabilidad ambiental desde la producción y luego como consumidores. Entonces somos expertos como organización en eso, en el consumo y producción sostenible, yo como siendo directora y fundadora de nuestra ONG, pero sobre todo haciendo un trabajo súper arduo en el tema de la investigación, cómo estás adentrándose el colombiano en esos procesos de participación y de aprendizaje de lo que compete, ahorita estabas mencionando la economía circular colombiana. Afortunadamente y desafortunadamente hay muchos aspectos que nos favorecen y hay muchas cosas que todavía nos falta por aprender, pero en general yo creo que como organización nosotros nos alegra muchísimo ver ese entendimiento que está sucediendo, sobre todo ahorita, que casi que todos nos estamos convirtiendo ambientalistas, nos está tocando entender esas consecuencias desafortunadamente lo que ha traído la pandemia. Pongámoslo desde un escenario que puede ser propositivo y positivo en esos cambios que necesitamos como mucho más urgencia, tal vez tenerlos más cerquita, no tan proyectados a largo plazo. Lo que hacemos nosotros es también asesorar, enseñarle a la ciudadanía, a empresas, todo lo que compete a esas mejores decisiones de consumo y producción sostenible, y innovando dentro de los procesos de cómo llegarle a esas partes que son la tecnología. Nosotros tenemos dos productos tecnológicos que son Reciclando App y Agenda Ambiental Región. Estamos ahorita haciendo más el voz a voz con Agenda Ambiental Región para que la ciudadanía se adentre a esa economía circular o a las otras áreas que competen a la participación de temas ambientales
como lo es el turismo ecológico, pues que ahorita se tiene que reactivar con mucha más fuerza en temas ambientales, o las ferias los mercados ecológicos, lo que es la participación de familias y espacios infantiles para que esa nueva generación, por supuesto, sea más propositivo en esa nueva co-creación de economías, sociedades que sean más sustentables en nuestros territorios colombianos. Eso es lo que hacemos día a día. Nos llegan con muchas preguntas. Lo que nosotros hacemos es compartir el conocimiento que somos como expertos en conocimiento de consumo y producción sostenible, y la tarea más importante, que es conectar. Creo que he respondido bastante. Y gracias otra vez por el escenario. Muy bien, muchas gracias. Alejandra, ¿cuánto llevas en esta tarea? Bueno, como persona, desde que comencé un viaje interno que me fui de Colombia, creo que esa salida de trabajar por mí misma me hizo ver muchas más necesidades como persona y también como replicadora de esas acciones que hacía como persona. Y eso fue exactamente hace unos 10 años. Nosotros como organización tenemos 3 años conformados. El caminar de esto, de entender la cultura del reciclaje, o sea, no solamente el tema de la materialidad, sino como sociedades, comenzó hace 7 años exactamente. Nosotros venimos con un recorrido de campo del territorio en Colombia, visitando sobre todo Cali, porque nosotros estamos Cali, pero también hemos estado en Medellín, en Bogotá, recorriendo, tocando las puertas de las bodegas, de las empresas que manejan el tema del reciclaje, de quien quiera participar dentro de esa economía circular, y eso lo hemos hecho hace 3 años, hace 7 años, haciendo este trabajo de investigación con la ciudadanía, con las empresas. Ok, y rápidamente, después de 7 años, ¿tú cómo sientes ha cambiado la percepción del ciudadano de a pie frente a la cultura del reciclaje? Mira O la que cultura ambiental y el reciclaje. Mira que nosotros tenemos un entendimiento súper chévere, y es lo que realmente nos motiva a seguir con esta propuesta educativa y de conectividad sobre todo, es que el ciudadano colombiano de a pie, y eso lo dicen nuestras entrevistas que tenemos, hemos entrevistado a nivel nacional ya 3.000 personas, el colombiano de a pie ya está participando demasiado en lo que refiere a la cultura del reciclaje y de consumo sostenible. Por ejemplo, nosotros nos arroja que dentro de las ciudades principales, Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Popayán, Cali, sobre todo, el 50% de la población de Colombia ya saben qué es reciclaje, es decir, que a ellos no toca llegar y explicarles qué es el reciclaje. Lo que sí toca que hacer como gobierno, como empresas privadas que somos expertos en esto, es entrar en el detalle. ¿Esto sirve realmente para reciclar o no? Entrar con esa minuciosidad que es tan importante en entregar la comunicación. Y también otro aspecto que nos hace muy felices dentro de ese crecimiento de conocimiento, de participación de la cultura del reciclaje, y es que el 55% de los ciudadanos, otra vez en las ciudades principales, ya están haciendo separación a la fuente. Es decir, nosotros los colombianos tenemos mucha cultura del reciclaje y estamos participando muchísimo. Desafortunadamente caemos en el hábito de regañar al colombiano, pero no debería ser así, sino más bien como crear espacios donde se incentive más esa participación, esa conectividad, porque los ciudadanos en casa sí están haciendo la separación de la fuente. Eso es lo que nos arrojan las estadísticas, nuestro trabajo investigativo, que lo que tenemos que hacer entre las partes es conectarnos. Que eso que yo separo como ciudadano se entregue al operador que recoge, ya sea un reciclador formal o un reciclador informal, porque todo tiene un proceso, un comienzo y una evolución dentro de ese crecimiento técnico que necesitan nuestras rutas domiciliarias de aprovechamiento. Y entregar mejor la comunicación hacia todas las partes. Creo que como gobierno, como economía, nos toca mejorar muchos procesos de entregar de una forma más efectiva, sobre todo haciéndose diferencial si la información va hacia la ciudadanía o hacia las ciudades.
porque son estrategias totalmente diferentes. Yo ahí quiero, mejor dicho, le pusiste el camino a Miguel. Y Miguel, yo lo veía asintiendo diciendo sí, 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 es sí, porque sí, es que ahí necesitamos conectar. Entonces, claro. entonces, en el momento en que el ciudadano ya tiene información, que organizaciones como la tuya, Jandra, le ha explicado cómo hay que separar el valor de cada uno de los materiales, pues aparece gente como Miguel, que dice, bueno, aquí estoy yo para encargarme de jalonar esto a un mercado de la transformación. Entonces, si quieres, Miguel, cuéntame entonces tu historia y bueno, ¿cuál ha sido el recorrido con Ciclo? Que veo que ha pasado por muchos reconocimientos y hoy tienen una atracción muy importante en el mercado. Cuéntame. Bueno, nosotros, como decías, sí partimos de esa idea de conectar eh, esas partes de la cadena de reciclaje. Al principio, pues, sin mucho conocimiento, hemos ido aprendiendo un poquito en el camino, pero Ciclo, pues, es una empresa que lo que busca es desarrollar tecnología para conectar esas partes de la cadena por medio de dos cosas, de unos sistemas de incentivos que hacen que la gente sepa o actúe más y lleve más sus residuos a un punto específico y por medio de una tecnología en ese punto que nos permita identificar esos residuos, separarlos, compactarlos, clasificarlos y almacenarlos de una mejor forma para poderlos entregar de ahí para atrás a las empresas recicladoras y transformadoras pues, de este material. Entonces eso lo hacemos por medio de unas máquinas que son las que en donde se junta la parte del sistema de incentivos y la parte pues como la tecnología que nos permite hacer un proceso con el material que llega para luego entregárselo a un proceso logístico que termina en la transformación del material. Entonces, esas máquinas son máquinas que en el mundo se conocen como máquinas de logística inversa y son máquinas que a las personas entregan un recibo y le entregan un beneficio que adicionalmente, pues digamos en el caso de Ciclo, buscamos que ese beneficio sea un beneficio que disminuya los gastos diarios de las personas, de forma que eso incentive más el reciclaje y que también se pueda generar un impacto social adicional por el ahorro que se logra con eso. Entonces, entregamos beneficios como recargas en la tarjeta para viajar en el metro de Medellín, la tarjeta cívica. Ahora también estamos entregando puntos Colombia, que son pues, los puntos éxito con los que se puede comprar en los éxito, pues, alimentos, ropa, todo lo que venden pues, en un almacén de estos. Y también entregamos otros beneficios como minutos de celular y otras cosas que impactan directamente los gastos diarios de las personas. Entonces, eso es más o menos lo que hacemos. Un poquito de la historia, pues nosotros empezamos cuando estábamos en la universidad. Digamos que eso fue como el trabajo de grado que hicimos. Por un lado, empecé yo con un trabajo más enfocado como hacia el modelo de negocio. Pues yo no tengo nada que ver con la construcción de las máquinas, eso lo hacen Francis y Lucas, que son las personas que están trabajando conmigo en este proyecto. Ellos tenían un prototipo de una máquina y yo tenía un prototipo de un modelo de negocio. En la universidad nos conocimos y juntamos ambas cosas y ahí nació Ciclo. Desde hace más o menos 3 años venimos trabajando en esto. Empezamos con unos planes piloto con unas máquinas en el metro de Medellín y ahí hemos ido creciendo, hemos ido mejorando nuestra tecnología y en total llevamos, en estos 3 años, hemos recogido un poquito más de 7 millones de envases que representan un ahorro para las personas de casi 400 millones de pesos en transporte principalmente, porque pues, digamos que la mayor cantidad de nuestras máquinas están en el metro de Medellín, pero también en otras cosas como minutos de celular o alimentación a través de otros beneficios. Tenemos más de 25.000 usuarios y ahí hemos seguido trabajando pues, en esa tarea de conectar por medio de un sistema de incentivos que lleve a la gente hasta una máquina para entregarle un beneficio. No sé si me faltó, yo creo que me faltó mencionar, en las máquinas recibimos nosotros botellas de plástico PET y latas de aluminio y hemos hecho pues algunos trabajos con vidrio y con Tetra Pak también, pero principalmente PET y aluminio son los residuos que recibimos en nuestras máquinas. Okay. Oye, Miguel, ¿tú qué estudiaste? Yo estudié ingeniería administrativa, se llama, es una carrera aquí en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, en Medellín.
Ok, y te enamoraste de estos temas desde antes, digamos, para hacer una tesis de investigación en esto fue porque o tuviste un viaje interior como el que tuvo Jandra o qué fue lo que te conectó con este mundo, porque uno diría que un ingeniero de tu perfil de pronto no estaba tan cerca de esto, pero cuéntanos qué fue. Pues ve, cuando a mí me hacen esa pregunta, yo siempre la respondo como con que realmente para mí no fue como una decisión así de vida, que yo diga, no, yo me tengo que dedicar a esto, sino que fue algo como más natural. Pues yo siempre durante mi vida había tenido como alguna relación y había estado interesado por temas de ambientales y, no sé, desde el colegio había trabajado en algunas cosas con esto, pero yo ni era pues el típico emprendedor que vendía todo el tiempo, que ha creado mil empresas, sino que yo estaba estudiando, tenía que hacer un proyecto sobre algo y empecé a buscar eh, ideas y obviamente a mí las ideas que siempre me llamaban más la atención y lo que era más natural para mí era trabajar en algo relacionado con resolver algún problema ambiental, social o algo así, pues como que buscara como eh, ayudar a otras personas o al medio ambiente y realmente entonces no fue como una decisión así de vida que yo la tomé en un día y que yo me acuerde del momento exacto, sino que fue o ha sido siempre algo como muy natural, que ha salido pues como en mí, que ha sido como de, no sé si de mi formación o de ver los problemas ambientales y sociales en los que vivimos, pero fue algo como que se fue dando, incluso lo que te contaba ahorita de la historia en la que empecé pues con este trabajo de grado, yo al principio solamente tenía eh, algo como más o menos un análisis del mercado, pues algunas cositas ahí, y yo pensaba comprar las máquinas, traerlas de China, yo no tenía ni idea qué yo qué iba a hacer, y preciso ahí en el camino, también muy naturalmente conocí a los socios con los que yo trabajo, los otros cofundadores, que ellos ya tenían un prototipo, ya habían hecho pruebas, también estaban súper conectados con un problema, pero les faltaba todavía una parte como el modelo de negocio. Entonces, realmente ha sido como todo muy, ha fluido pues como para el desarrollo de este proyecto. Yo diría que ahí hay algo de sueños, ¿no? Como algo de que tu vocación te ha llevado a hacer esto y creo que es el momento de conectar con Cucupú. Creo que eso es lo que nos permite conectar con Ángela. Porque Ángela, digamos, teniendo experiencia en muchas cosas, toma una decisión de vida. Digamos, yo siento que así fue. Tú nos puedes contar un poco más. Miren, esto es muy interesante, un emprendimiento en moda, o digamos que trata de estar en este mundo de la moda, que hoy es uno de los que más impacta en el planeta. Entonces, ¿cómo Ángela tú ahora te inspira la vida a trabajar por ella en un sector que tiene tanta complejidad para finalmente generar un modelo de economía circular? Cuéntanos. Bueno, pues también fue una catarsis de vida, así como Jandra. Realmente también fui como o siempre fui la oveja verde de la familia, ¿sí? Durante todo mi... Está bueno ese concepto. Muy bien. Sí, la oveja verde es mejor que la oveja negra, por lo menos. Sí. Está bien. Y bueno, no, siempre tuve como esta preocupación por el medio ambiente desde muy niña, pero bueno, yo creo que la vida lo va poniendo a uno en un montón de situaciones hasta que realmente lo que quieres, que permanece siempre ahí en el corazón, finalmente revienta por algún punto. Pues yo no soy diseñadora de modas, mucha gente me pregunta eso y yo no soy diseñadora de modas, no tenía nada que ver con la moda, no, de hecho tampoco es que fuera la más aficionada a la ropa, pero me fui a vivir a Barcelona y ahí como que empecé a ubicarme con temas de economías alternativas, economía colaborativa sobre todo primero, y me empezó a interesar mucho todas las propuestas o iniciativas que se gestaban allá y empecé a ver, como a vincularme con plataformas y demás, y empezó a surgir Cucupú como una idea más de activismo. Sí, en realidad fue primero un blog, entonces empecé a escribir sobre eso, me empecé a como motivar y empecé a pensar cómo poder crear algo que contribuyera a cambiar la industria, pero más desde el consumidor, desde el consumo sobre todo, ¿sí?
porque yo siempre he pensado que a veces uno puede tener un producto maravilloso y con con todos los propósitos y súper los modelos bien cuadrados, pues, pero si la gente no cree en la idea y no tiene su mente un poco dispuesta a comprender este tipo de modelos, pues, o sea, esto se va a la bancarrota. Entonces, para mí era primero cómo transformar el consumidor, ¿sí? La mente del consumidor, que le apostara a otro tipo de cosas, y desde ahí empieza a generarse una presión hacia el cambio de la industria, que creo que en el momento en el que yo estaba en Barcelona, por ejemplo, 2014, 2015, estaba sucediendo un poco eso porque en el 2013 había caído, se había derrumbado este edificio en Bangladesh, el de Rana Plaza, que fue como que el que puso sobre la mesa la discusión de por qué la industria textil estaba haciendo o estaba generando un impacto negativo en el medio ambiente y también socialmente. Y el consumidor europeo fue el que empezó a decir, ¿saben qué? No les vamos a comprar hasta que ustedes nos digan dónde se está haciendo nuestra ropa, bajo qué condiciones éticas y bueno. Entonces, por eso para mí como que la importancia del consumidor estaba ahí, porque veía una sociedad que estaba tomando acción al respecto y pensaba que, o pienso que a partir de ahí se empiezan a gestar como todos estos movimientos. Y cuando regreso a Colombia, pues me doy cuenta que aquí no teníamos mucho sobre eso, no se estaba hablando mucho sobre moda sostenible, por ejemplo, y entonces decido más bien empezar como en una forma de activismo y el proyecto al final se ha ido gestando solo y yo soy simplemente un canal para él, creo yo. Hoy en día, pues Cucupú trata de ser un ecosistema que reúne estas opciones que podemos tener los consumidores, pero que también acerca a proveedores y a marcas para empezar a gestar ese cambio hacia la industria. Entonces, primero empezamos hablándole al consumidor diciéndole, mira, este es el problema y estas son las soluciones que tenemos a la mano, estas son las herramientas que como individuos tenemos. Ahora, ¿cómo hacemos para que también la industria se vaya uniendo a ese cambio? Y ahí se van gestando un montón o se van articulando un montón de estas soluciones y cosas. Yo creo que, a ver, es ese concepto de comunidad y ecoacciones. Entonces ahí nos has hablado de que hay que generar un espacio para que aquellos que tenemos este interés podamos conectarnos, podamos aprender, que vuelves a ser como una articuladora de estos espacios. Y quiero que veamos luego cómo esto entra en acción. Entonces, lo que tú te refieres como ecoacciones. Cuéntanos rápido, ¿cuáles son las ecoacciones de Cucupú? Pues lo que nosotros hacemos es como poner a la mano, porque muchas veces sí, las personas dicen, listo, yo quiero cambiar, pero ahora ¿qué hago? Lo que primero se le ocurre a la gente cuando habla de ropa es donar. Yo voy a donar porque esa es como mi acción principal, pero hay un montón de cosas que se pueden hacer antes y generalmente cuando me invitan a espacios y empezamos a hablar de moda sostenible, siempre se habla de la producción. Siempre se habla de los materiales, de cómo hacer para seguir produciendo de una manera un poco más limpia. Pero dentro de la economía circular también se plantea que no solamente vamos a hablar de producción lineal, no lineal, perdón, sino de producción como tal, sino vincular otro tipo de acciones como recircular, ¿no? Volver a poner en diferentes ciclos los materiales o las prendas, por ejemplo, en este caso de la ropa. Entonces, lo que hacemos aquí es también eso, hacer partícipe de que las personas puedan, antes de ir a la compra, puedan ir a revisar su closet, ver qué pueden intercambiar de ropa, ver qué pueden reparar, ¿sí? Ver qué podemos transformar, además de, a veces yo tengo prendas o cosas que me gustan o que heredé, pero que no me quedan, podemos transformarlas y aprovechar ese material. Podemos comprar ropa de segunda mano, aprovechando la sobreproducción de prendas que hay en el mundo. Y por último, si definitivamente quiero comprar, ahora sí quiero ver a quién le voy a comprar. Entonces necesito ver unas marcas que le están apostando a producir con ciertos materiales que pueden ser telas orgánicas o por lo menos fibras, perdón, orgánicas y fibras que vienen a partir del reciclaje y empezar a generar esto para evitar el desecho prematuro.
¿no? Entonces todavía como al final del cierre de la cadena, todavía no tenemos, por lo menos en Colombia, métodos de reciclaje para todos los textiles. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar, primero, o sea, primera coacción es evitar que todo lo que ya existe vaya al desecho prematuramente, ¿ya? Ok. No sé si quedó un poquito claro. No, sí, sí, queda claro. Yo creo que aquí voy a recoger un poco. Ángela habla de reusar, reparar, remanufacturar. Hablamos de las 9 R's como estos medios inspiradores para la economía circular. Eh, no solo, digamos, el reciclaje hace parte de esos, pero no, una economía del reciclaje no es suficiente. Digamos, podemos decir que en Colombia hay ya una economía de reciclaje. Alejandra nos decía, hay una sensibilidad importante en la investigación que hemos adelantado frente al reciclaje, pero no ha funcionado, digamos, todavía tenemos muchos materiales que entran en procesos de desuso, ¿sí? Y se terminan convirtiendo en residuos y ahí es donde fallamos en términos de tener una capacidad regenerativa, es decir, de evitar que los materiales entren a ese proceso y tengamos que extraer otra vez del medio natural. Otra vez regenerativa. Van a encontrar en esta conversación público mucho arre, ¿sí? Inclusive en la coyuntura del COVID todos nos estamos reinventando. Entonces, esta es una conversación que va a girar en torno a los redes. Yo quiero que tengamos una reflexión, los tres, y es del flujo de material. Todos estamos interesados que este material circule, que venga a nosotros. ¿Cómo hacemos para que venga a nosotros? Y muchas veces nos hacen esta pregunta. ¿Usted cree que la persona va a tomar una acción por el simple hecho de tener un buen comportamiento o necesitamos ponerle un incentivo económico para que lo haga? ¿Sí? Yo creo que muchas veces nos cae en esa duda. ¿La gente va a actuar porque quiere o porque hay plata detrás? Entonces yo quiero plantear esa pregunta del intake a nuestro proceso a los tres. ¿Quién quiere lanzarse con una primera respuesta? Dale. Yo me lanzo primero porque realmente nosotros estamos súper seguros de lo que hacemos y de lo que hablamos porque tenemos base científica, sobre todo de la información que nos comparte la misma ciudadanía de esos 3.000 poblaciones que hemos hablado directamente con ellos. Por ejemplo, comienzo diciendo que en ninguna parte, en ningún país existe una economía circular perfecta. Todavía como economías, como sociedades, eso está replanteándose siempre, evolucionando. Entonces, Colombia no está mal, comienzo ahí partiendo. 50 años históricamente nosotros venimos haciendo como industria un buen papel mediante la obligación de la globalización, obligándonos a que no nos penalicen afuera, sobre todo las multinacionales, que ha faltado con esa conectividad en temas de llegar a más estrategias de reciclaje o ese flujo de materiales es con la ciudadanía. Por ejemplo, nosotros ahorita acabamos de terminar con una encuesta a nivel nacional de esas R's, cómo está participando la ciudadanía actualmente en ese consumo responsable. Y, por ejemplo, nosotros sabemos que el 46% de una encuesta que hicimos de 530 personas ya son personas que son activas en el evitar todo el consumo de plásticos, de pitillos, de todo lo que son desechables. El 16% ya es en acciones que tienen que ver con reutilizar. El 15% ya están haciendo la separación en la fuente súper juiciosa, es decir, no es población de que lo haga una vez a la semana o una vez al mes, sino que ya tiene el hábito de hacer esa separación en la fuente. Es un hábito. Entonces, es un hábito que no está apalancado por por un incentivo económico. Es un hábito. La globalización nos ha permitido aprender de manera autónoma como colombianos en esta búsqueda de yo cómo puedo aportar a un mejor ambiente. Afortunadamente, somos una economía abierta a esa comunicación de entrada y salida. Eso no sucede, por ejemplo, en Cuba. En Cuba la gente está muy encerrada, o en China la gente está encerrada en temas de comunicación. Históricamente, porque también tenemos que entender la historia para tener referentes, y la pandemia ha sido uno de esas necesidades de poder entender de dónde aprender.
la cultura del reciclaje resurgió no de una búsqueda, un aporte ambiental positivo, sino realmente de ese hambre que había de materiales en las guerras industriales y también de esa pobreza que había después de las guerras industriales. Nosotros no hemos vivido esa pobreza todavía en Colombia, entonces la motivación en ese momento para crearse esos sistemas de recolección de materiales se creó porque había una obligación de hambre. El incentivo era llevar su hueso, porque en ese momento se recolectaban los huesos, papel, todos los tipos de metales, y también inclusive los cauchos, porque había que buscarse la papa, el arroz. Nosotros como sociedad colombiana no nos hemos visto a esa obligación, entonces sí es necesario generar mecanismos económicos de incentivo o de participación. No todo tiene que ser dinero, sino que se eleve esa virtud de que estamos aportando muchísimo a ese buen impacto dentro de mis buenos hábitos de consumo, producción sostenible. Sí es necesario generar esos mecanismos para que haya más participación, no de manera individual, sino colectiva. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los otros dos? ¿Se animan? Yo creo que sí es necesario también un poco encontrar ese tipo de incentivos, pero también es necesario que la gente entienda que los incentivos vienen porque sí. O sea, por ejemplo, el tema de la ropa pues no es una necesidad tan, o sea, es una necesidad básica, pero digamos, muchos de nosotros, yo me incluyo, pero en realidad mi closet está acorde con mi filosofía, pero muchas personas tienen un montón de prendas, gastan muchísimo dinero en prendas que al final no van a utilizar, ¿sí? Se dice que hay un promedio o un porcentaje del 30% de la ropa que la gente sí utiliza, o sea, el 70% se quedó ahí, y en mi tienda de hecho hay mucha gente que trae prendas que tienen etiqueta puesta porque nunca se la pusieron, porque pasaron por la tienda y pues en un momento de euforia, de ganas de comprar, o porque estaba en tendencia y porque todo el mundo lo está usando, entonces yo lo compré, pero al final no me gustó. Pero entonces, al final, el incentivo de cuando dejamos de comprar por este tipo de emociones es un ahorro, obviamente en dinero, que podríamos ver reflejado en otro tipo de cosas. Y también cuando hago acciones como reparar o intercambiar o qué sé yo, reusar todas las prendas y de pronto encontrar a mejor precio cosas de mejor calidad, porque una cosa es como que yo vaya y me compre una camiseta de 3.000 pesos en San Victorino porque está barata, pero en un mes o en la primera lavada la metí a la lavadora y se dañó, y tengo que volver a comprar y comprar y comprar, y al final del año me he gastado un montón de dinero en prendas que finalmente no, pues que no servían sino Una para vida más. prolongada, sí. Exacto. Entonces Entonces, también hay que hacerle ver un poco al consumidor eso, ¿no? Los ahorros monetarios. claro, pero entonces sí es un incentivo económico, pero desde el reconocimiento de la calidad o desde reconociendo otro tipo de formas de capturar valor, ¿sí? Miren que, pues, si este producto tiene una vida útil prolongada, pues yo estoy capturando un valor en el tiempo. Y es una reflexión que nos deja Ángela. Los incentivos pueden variar y hay unos que son más internos que externos. ¿Tú qué sientes, Miguel, de este tema? Porque finalmente la gente pone, tú estás diciendo que pone el material en la máquina porque ellos pueden obtener un beneficio que se traduce en puntos Colombia, que se traduce en el pasaje del metro, que se traduce en una serie de beneficios que tienen un valor económico efectivo. Sí, esa pregunta a mí me gusta mucho porque nosotros nos preguntamos mucho eso. Nosotros, digamos que internamente en la empresa, nos preguntamos mucho dos cosas. Por un lado, si ahí me están escuchando. Sí, a ti te escuchamos. Hay como un sonido de fondo. Ya, Ahí sí. gracias, Sandra. No, estaba diciendo entonces que nosotros nos hacemos muchas dos preguntas. Una es si realmente sí se necesita un incentivo, o sea, lo ideal sería que no se necesitara y que todo el mundo lo hiciera como un hábito y sin necesidad de ningún incentivo.
y también nos hacemos la pregunta de si incentivar recolectar reciclaje puede generar un incentivo para consumir más, porque yo ya sé que me van a dar un pasaje en el metro, entonces yo compro más, no sé, agua embotellada en vez de comprarme un termo. Claro, Entonces, esas dos preguntas nosotros nos hacemos mucho porque realmente la idea de ciclo no es que pase ninguna de las dos, sino antes ayudar a que se logren esos ideales de que no se necesiten incentivos y que no se genere un incentivo ahí como el malicioso que verso. genere más consumo, sí. Entonces, eh, la respuesta a la pregunta es que yo lo que veo desde mi empresa es que lastimosamente la gente sí necesita un incentivo para empezar, pero que el incentivo depende demasiado de la persona. Si yo voy, puede que una persona no monte nunca el metro, entonces no le sea interesante un incentivo de una recarga para viajar en metro, pero puede que sí le interese donar el material para que le llegue a alguien más y alguien, un reciclador para generar ingresos de esa donación de ese material. O sea, el incentivo no tiene que ser un incentivo económico directo para la persona, sino que hay muchos tipos, hay muchas formas de incentivar esas buenas prácticas, y no solo el reciclaje, sino también otras cosas como reusar o reutilizar la ropa o los electrodomésticos o cualquier otra cosa. Y digamos que también lo pongo el ejemplo de como de la facilidad y de los incentivos que hay para los otros comportamientos, como el comportamiento del consumo solo por consumir y ya, que tiene también un montón de incentivos. A mí me gusta mucho el ejemplo de que antes, no sé, las neveras y las lavadoras de los abuelos, eso duraba toda la vida, y si se dañaba, si se dañaba se llevaba a arreglar y se arreglaba y ya quedaba funcionando pues otra vez, pero nunca se botaba y se buscaba comprar otra, porque también era más fácil arreglarla y era más difícil comprar otra. Entonces, digamos que el incentivo también estaba ahí en la facilidad. Lo mismo ahora, muchas veces es más fácil comprar una ropa, pues no sé, ropa nueva cuando uno se le daña algo que mandarla a arreglar. Entonces, pienso que el incentivo tiene que ir enfocado mucho más en, en que le sirva a la mayor cantidad de personas y en que sea un incentivo que solamente genere como un ecosistema que le permita a las personas hacer las cosas sin sentir que están siendo incentivados. Por ejemplo, o sea, que sea fácil, que sea divertido, que sea, no sé, otras cosas que generan un incentivo que no necesita un peso detrás o un incentivo económico detrás. Incluso nosotros, hay otra cosa adicional, el beneficio que nosotros entregamos en las máquinas, pues el valor por botella es un valor que es muchas veces superior al valor de esa misma botella en el mercado del reciclaje. Obviamente la gente no puede ir allá a vender, sino que es para usos específicos de transporte o de puntos para tal cosa o minutos de celular, pero si a alguien le sirve ese beneficio, no sé, nosotros tenemos usuarios que son recicladores y que guardan algunas botellas y las llevan a las máquinas de nosotros para pagar los pasajes del metro porque usan el metro. Entonces, eh, digamos que hay que, igual, es muy útil el incentivo, pero el incentivo pues siempre va a llegar a un público específico. Es muy difícil encontrar un incentivo que le sirva a todo el mundo, pero sí, digamos que ahí también estoy de acuerdo con Alejandra, que lo mencionaba ahora, que es mejor buscar, si se va a buscar incentivos, que sean lo más colectivos posible. Claro. Me parece que aquí estamos llegando a una reflexión muy interesante en el comportamiento del consumidor. Digamos, los incentivos pueden ser muy diversos, ¿sí? Estamos en un sistema complejo. Es decir, aquí no podemos tener análisis simples. Siempre vamos a tener muchas particularidades. Y en el pensamiento sistémico hay unas cosas que no vemos. Digamos, hay cosas, actos que vemos, eventos que vemos, pero eso detrás tiene un montón de cosas y es como la figura del iceberg, ¿no? Vemos la punta, pero debajo hay una serie de instituciones, comportamientos y demás. Entonces, ¿cómo trabajamos todo esto abajo desde nuestro quehacer para que finalmente el acto, aquello que se ve, responda? Porque es que aquí hay otro tema y otra pregunta para ustedes. Nosotros, digamos, un consumidor que también hay que también migrar del concepto del consumidor al usuario, ¿no? Es importante dejar de categorizarnos o clasificarnos como consumidores una y otra vez. Pero bueno, como consumidores en este modelo lineal, tenemos poco tiempo. Muchas de estas decisiones toman poco tiempo, ¿sí? Yo me imagino a la gente cuando va a cine, digamos,
que me he parado, uno se para a ver el comportamiento frente a las canecas afuera de que tú sales de cine y por más de que estos grandes cines echen el cuento que se pare, tienes 1 segundo o 2 segundos para tomar acción. Y uno se para ahí y ve que no se están tomando las acciones adecuadas, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que ese segundo tengamos la capacidad para hacer las cosas bien? ¿Sí? Porque están los incentivos, está el comportamiento, pero ¿qué creen qué estrategia de comunicación, cómo hacemos para que nosotros como consumidores tomemos esa acción y que podamos invitar a otros, a nuestra comunidad, las personas que viven en nuestra casa? Aquí hay unas personas conectadas, pero seguro hay alguien en la casa que le dice, ay, no me joda con eso, ay, ya, esa vaina, finalmente el camión mezcla todo, ese tipo de argumentos que nos salen. Entonces, ¿qué herramienta, cómo chuzamos? Es decir, ¿qué necesitamos inyectar para que ese segundo de toma de decisión cambie? ¿Qué sienten ustedes? Información, saber comunicar. Y eso es lo que hemos entendido que como país no sabemos hacer y por eso todos estamos confundidos dentro de ese sancocho. Un ejemplo de eso es el lenguaje del reciclaje. ¿Qué tantos colores tenemos en las canecas a nivel Colombia? Comenzamos con gris, verde, luego comenzamos Bogotá negro y a blanco, pues porque Bogotá se siente como Colombia. Y luego el resto de las ciudades pues dijeron, no, azul y verde porque lo más que se está utilizando afuera. Y ahorita entonces toca entonces estandarizar blanco y negro porque ya el gobierno dijo, no, hay mucha confusión y el ciudadano que Se quiere, viene la entonces está verde, perdido. Sandra, se viene la verde otra vez. La verde No, no pues creo que con vaya. lo orgánico está bien, no, pero no, es el tema de saber en dar la información y si no comenzamos por ahí, perdemos muchísima energía y perdemos muchísima gente en ese ya, haga una decisión, una acción que es positiva. Tenemos que nos tenemos que desgastar muchísimo explicándole a la gente, entonces, y aburrimos a la gente. Y en ese proceso, por eso es tan importante entender que las estrategias hacia la ciudadanía no es lo mismo hacia las estrategias que se crean para las ciudades. Y creo que ahí hemos cometido ese error. Siempre estamos generando, son estrategias de ciudades, no hacia la ciudadanía. Por eso la información, el colombiano de a pie está tan confundido y todo lo que hacemos en este momento, nadie nos lo han enseñado. Hemos sido súper autodidactas en ese aprendizaje y ha sido por medio de la globalización. Ok, ok. Yo sobre eso estoy de acuerdo pues con Alejandra que la información pues es una de las cosas que hay que hacer, pero yo pienso que no hay una sola acción para tomar ahí, sino que hay que hacer varias cosas y hacerlas todas al tiempo para que pueda funcionar. Con el mismo ejemplo que pusiste del cine, yo pienso que si uno usa materiales diferentes en los empaques, por ejemplo, o usa empaques que no, pues que se puedan reciclar más fácil o que no, pues que sean, no sé, biodegradables o algo. Eso es una cosa, la información es otra, y también ya empezar a mirar otras acciones que incluso van más allá de esas que ya existen y que uno incluso ya podría empezar a implementar, y es cómo conectar también al resto de la cadena ahí y cómo visibilizar también ese resto de la cadena, porque todo el mundo, no sé, sabe de los recicladores y sabe, no sé, lo que hace un reciclador, pero no sabe quién es el reciclador que vive, que trabaja cerca de su casa, no sabe quién es el reciclador que se beneficia, no sé, del material que uno bota saliendo de la sala de cine. Entonces, por esa falta también como de cercanía y de saber qué es lo que pasa de ahí para atrás, la gente pues muchas veces toma las decisiones equivocadas en el segundo que tiene. Igual no es suficiente, o sea, hay que igual hacer muchas cosas más a la vez, y también yo pienso que hay que asumir que la gente, pues que hay una parte de la población que ese segundo lo va a usar mal, entonces casi que hay que garantizar que así la persona haga todo mal, igual eso va a terminar conectándose con el resto de la cadena. Y por eso es que yo hablo de nuevos materiales o no sé, ¿por qué no en vez de vender los tarros de crispetas, vender algo que se pueda, no sé, cada uno lo lleve y que uno le vendan a granel
las crispetas y que sea más barato, o cosas así, pues que son realmente sencillas y que pueden generar incentivos, diferentes incentivos para diferentes públicos para lograr aprovechar ese segundo bien. De acuerdo, yo creo que esto requiere mucha innovación y la innovación es un proceso de aprender haciendo, ¿sí? Entonces, en la medida que tomemos muchas acciones, vamos a aprender bastante. Hay que ver cuántas de ellas pueden ser controladas o no, ¿sí? Eh, yo quiero aquí traer otro concepto, de pronto, Ángela, tú sigues, que veo que quieres hablar, y es, hoy estamos muy conectados con un concepto que se llama la responsabilidad extendida del productor. Y todas las empresas están corriendo con cumplir esta normativa, resolución que sale del Ministerio de Ambiente, tienen que erradicar un plan de gestión integral de residuos actualizado que comprometa a traer 30% de su material para 2030. ¿Y qué pasa con la responsabilidad extendida del consumidor? No sé si se han hecho esa pregunta, porque la responsabilidad no es solo ahora del productor, sino como dice Miguel, es de toda la cadena. Entonces, Ángela, cuéntanos, ¿cómo va esa reflexión? No, pues bueno, bueno, primero quería agradecerte el hecho de que aclares y también te sumes a esta idea que no tenemos que seguirnos llamando consumidores. Es una cosa que he estado últimamente diciendo, o sea, y cada vez que digo consumidores como porque estamos acostumbrados, pero este Hay no unas es que nuestro único rol en el mundo. exacto, hay unas que sí, otras que no, exacto, exacto. Entonces, bueno, Nadie se consume un celular, nadie se consume un computador. Y aquí no nos exacto. estamos consumiendo el computador, ¿no? No, y además que nos redujeron a eso solamente, ¿no? Es como que venimos a este mundo a comprar y ya. Y no, realmente hay muchas cosas más interesantes y creo que esta nueva realidad es como una oportunidad de empezar a transformar esos conceptos también. Estoy muy de acuerdo con el tema de lo de la información y esto. Creo que también falta mucha investigación y mucha educación. No investigación de pronto por aquellos que estamos o que nos sentimos un poquito pequeñas islas haciendo el trabajo, sino también, por ejemplo, en el tema textil falta mucha investigación y mucha data a nivel nacional de en realidad cuánto textil se genera, cuánto textil va al desecho, porque es un problema del que hablamos sin bases reales porque no existe esa data y entonces pues nos permitimos pegarnos a esa, ay, perdón por esa moto, Dios mío, yo no sé si ustedes las... Ese es un usuario de moto ruidoso. Pero, digamos, sobre el tema textil, nosotros nos unimos o nos pegamos al concepto de que se botan 600 toneladas diarias en Bogotá y tal, pero realmente eso salió hace como 6.000. 5 años, esa información, y no ha vuelto a aparecer nada. Y alguna vez que yo estuve en el Ministerio del Medio Ambiente, que empecé a hablar con la persona que estaba a cargo del programa para manejo de desechos y demás, y yo le hablaba del tema textil y me decía, me dejas muy preocupado. O sea, y yo como, pero si vine aquí fue para encontrar respuestas. Entonces necesitamos que haya una unión entre el sector público, entre el privado y entre el consumidor, como dices tú, porque todos tenemos una responsabilidad para esta transición. Entonces, el sector público necesita también generar esta data y esta investigación sobre qué es lo que realmente tenemos que hacer o qué está pasando para empezar a tomar acciones. El sector privado pues debe empezar a hacerse responsable de todo lo que está generando y de cómo ser partícipe al final de la cadena también. Y el consumidor pues tiene necesariamente que entrar en esa dinámica porque es que si yo soy una empresa, por ejemplo, que ofrezco el tema de reparación o, por ejemplo, en el mejor de los casos, es decir, que yo tuviera la capacidad de ir a reciclar el material textil, por ejemplo, que yo tuviera una máquina para reciclar poliéster. Yo necesito que el consumidor me traiga eso porque sería peor todavía de trabajo ir a decirle allá al señor del vertero antes de, venga, necesitamos que nos separe estas prendas que son las únicas que tienen poliéster, ¿sí? O sea, entre más pequeña sea esa ¿cómo se llama?
conexión, relación, o... Sí, esa relación entre los proveedores y los consumidores y las empresas, pues obviamente las cosas van a fluir mucho más rápido, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia, por allá en los 70s, en Colombia, no, perdón, en Bogotá, pegándome. Caíste. Alejandra tiene toda la razón. Perdón. Sí, eso tenemos que aprender a diferenciar. Somos Colombia y tenemos 5 virtudes que son las 5 regiones. Cada una tiene una multiculturalidad súper chévere. Total, lo que pasa es que, digamos, en este tema textil hay muy poca información. Entonces, digamos, por ejemplo, Medellín y Bogotá, pues somos como los que más hemos estado ahí mirando a ver qué se hace con todo eso, pero de las otras ciudades no hay información. Entonces, por allá en los 70 en Bogotá había unas máquinas, no sé si se acuerdan, que trituraba el textil para hacer rellenos de muebles y de colchones, ¿sí? Y todo eso se declaró poco, ¿cómo se llama? No, o sea, no por higiénico, no es higiénico, no es no es sanitario. higiénico, pero en realidad también el gran problema era la separación en la fuente, porque resulta que todo el mundo sacaba el textil con la basura y entonces pasaban y eso se revolvía con otros materiales y lo que hacían era sacar eso simplemente y meterlo al molino. Obviamente si recuperáramos un proceso de estos, pero mucho más, ¿no? Controlado, con separación en la fuente y bla, pues tendríamos al menos una solución más cercana, pero para eso también necesitamos que haya esta participación muy importante del consumidor. Ya, no me quiero alargar más. Tenemos ya algunas preguntas que nos están entrando del público. La idea es ser muy juiciosos acá con el tiempo. Tenemos 8 minutos más de webinar. Una primera pregunta que la vamos a responder rápido, Miguel, y hace parte de toda la cadena. Nos están diciendo que por qué Ciclo no recibe PET ámbar. Simplemente es porque no hay mercado de transformación, ¿sí? Pero bueno, Sí, aunque en cuéntanos este momento rápido por qué ya, no reciben PET ámbar. en este momento sí recibimos PET ámbar, pero por ejemplo el año pasado no recibíamos, pero era por eso, porque no había mercado, pues en algún momento nosotros empezamos recibiendo PET ámbar. Llegó un momento en el que el mercado se cerró, no había ningún transformador, ningún comercializador, nadie que comprara PET ámbar por lo menos en Medellín, que era donde nosotros teníamos el material. Nosotros nos quedamos en el momento como con 500 kilos de PET ámbar en una bodega, no sabíamos qué hacer con eso, al final nos tocó, pues rogamos para que nos lo recibieran una transformadora después de un rato y dejamos de recibir PET ámbar porque o sea, no había nada para hacer con eso. Pero ya nuevamente desde las empresas que producen bebidas envasadas en PET ámbar han hecho un esfuerzo pues como con la cadena para lograr que se recupere un poquito y que se transforme ese material. Ahora ¿Pero sí quién lo lo están transforma? recibiendo. ¿Pero quién lo transforma? En este momento en Ecored lo están transformando, en ENCA. Vea, eso Pero sí es hace noticia nueva rato, para mí. pero es muy cambiante, pues así como todo en ese mercado, pues en ese momento está bien y está fuerte. Obviamente es más barato que el plástico de otros colores, pues que el PET de otros colores, pero tiene un mercado y se está recogiendo. Vea, Pero pues. digamos que yo lo recojo en ciclo, pero no sé, hay recicladores que lo recogen, hay recicladores pues que lo dejan ahí. No hay como una economía fuerte de transformación de este material. Ok. Bueno, ¿qué otras preguntas vamos teniendo? Déjenme, ya reviso qué otras preguntas vamos teniendo acá. Oye, Ángela, antes de la otra pregunta, creo que sé quién es el funcionario que te atendió en este momento y todavía sigue ahí. Todavía sigue ahí. Y está conectado. No, pero es porque también, vamos, este tipo de cosas pasan en el sector público, pues, digamos, como lento, como que no avanza, y sigue siendo el mismo funcionario que está ahí, ¿sí? Entonces, yo creo que en el marco de la Estrategia Nacional de Economía Circular se ha acelerado mucho de estos procesos. Digamos, hay unas líneas de acción claras, con unas metas, y mucho está enfocado en reciclaje, que no es tan bueno en la medida que dejamos muchas cosas por fuera, pero muchas de las metas están en reciclaje, porque es de lo que más podemos medir ahora. Vamos, el gobierno se compromete con lo que puede medir, ¿no? Entonces, pasa eso, que mucho está en reciclaje.
Pero a mí me Eh, parece que el hecho de visibilizar también esas estrategias, pues algo como la estrategia de economía circular, logra que la gente ya empiece, no sé, que cuando uno le pregunte a alguien de economía circular, ya sepa o tenga alguna noción, o sea, que las empresas estén un poquito más dispuestas a invertir en proyectos de este tipo y hay muchas ya pues trabajando en cosas con economía circular. de acuerdo, de acuerdo. Natalia. Bueno, no sé, invitamos si alguna persona del público tiene alguna pregunta para nuestros ponentes para que ya demos entonces por finalizado el webinar. Si quieren pueden abrir sus micrófonos y preguntan directamente o escriben en el chat. Ahí nos está escribiendo Cristina Pacífico. Y los análisis de ciclo de vida se tienen previstos una regulación, por lo que ahora hablaba Miguel. Digamos, no hay regulación que exija hoy análisis de ciclo de vida. El análisis de ciclo de vida es una herramienta que están utilizando algunas organizaciones para entender muy bien cuál es la cadena de sus materiales, pero no hay una obligación específica. Ahora bien, en el marco de la red de responsabilidad extendida del productor de empaques y envases, creo que herramientas como estas sirven para que muchas de las empresas construyan sus cadenas de valor. Muchas veces estos análisis de ciclo de vida te van a dar muchos datos y te puedes enredar con esos datos. Es mejor empezar por un sistema más rústico en donde comienzas a tener conversaciones con todos los actores de la cadena. Entonces, no hay regulación específica que lo exijan, pero es probable que comiencen a llegar. Tenemos hoy presión sobre empaques y envases, es probable que comience una muy fuerte ahora en orgánicos. Entonces, en la medida que nosotros nos vamos incorporando en un mundo como el de la OCDE, vamos a tener este tipo de presiones que comienzan a desplegar cada vez más normativa. A ver, aquí alguien más, no, nadie más no tenemos más preguntas. Bueno, a mí sí me gustaría hacerles una pregunta y es, bueno, el que me quiera responder y es, ¿cómo si yo quiero ser un agente de cambio desde el tema de consumo responsable, puedo empezar como liderando una comunidad o pues generando un cambio en mi comunidad? ¿Qué dicen? ¿Cuáles son los pasos a seguir yo como ciudadana para participar dentro de ese impacto colectivo? ¿Esa es la pregunta? Sí, esa es la pregunta. Nosotros que hacemos el ejercicio de sensibilizar y hacer talleres, la primera necesidad dentro de esa búsqueda individual, yo como Jandra, es adquirir la información, es decir, adquirir primero esa duda, cómo puedo realmente entender que mi participación está haciendo un tipo de consecuencias, y buena o mala. Primero es generar ese conocimiento. Y eso se hace buscando los espacios de participación en los eventos, en las ferias, si voy a consumir, entonces en el supermercado, pues revisar, leer la información. Todo se refiere a la información, a la comunicación que adquiero. Después vendría siendo esa duda más grande que es, bueno, estoy encontrando esta información, ¿cómo realmente puedo transformarla en un hecho positivo? Si creo que lo que estoy haciendo en este momento no me hace tan contento porque creo que no lo estoy haciendo tan bien. Entonces ya es buscar a una persona o una entidad que sepa sobre el tema, por ejemplo, como somos nosotros cuando hacemos los talleres, y es aclarar mejor esos hábitos que son más relacionados con el consumo y producción sostenible. Todo realmente va relacionado a la interacción de que adquirimos, ya sean intangibles o cómo nos relacionamos a nivel colectivo en los territorios que estamos. Es adquirir información y cómo eso que damos y recibimos está generando ya sea un bienestar, ya sea algo que compramos o regalamos o reparamos, está generando un mejor uso o ciclo de vida dentro de la economía. Nosotros, no sé, yo estoy seguro acá, Mar, Nat, que estaríamos hablando con Ángela, con Miguel, con Jandra, horas de este tema, porque a nosotros siempre esta vaina nos apasiona. Sí. Pero tenemos que ir cerrando. Creo que ha sido una conversación muy interesante. Navegamos por diferentes elementos del consumo responsable, desde la toma de decisión a cuáles son las cadenas que nos permiten apalancar estos procesos, ¿no? La necesidad de la información y demás. Yo le pido a los panelistas
que nos den un último mensaje al auditorio desde su experiencia. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué les gustaría dejar en la mesa en este momento para que haya una digestión posterior? Yo voy al final. Bueno, los caballeros primero entonces. Yo, pues digamos que como reflexión final, la gente probablemente se conectó a este webinar en parte por las comunicaciones que han salido ahí que hablan de consumo responsable y están interesadas en esto, y si no lo están haciendo ya, probablemente pues me imagino que puede que sean las personas que más responsablemente consuman, si les interesa el tema tanto para meterse a un webinar de gente conversando sobre eso. Entonces, yo los invitaría a evangelizar todo lo que puedan y a que realmente sepan que las acciones así se sientan pequeñas en la casa y contarle a la gente y pues tratar de hacer un poquito como de pedagogía. Vamos a empezar a aplicar. Eso se siente pequeño, pero realmente sí sirve mucho y pues pienso que, como decía Alejandra ahorita, la globalización y esa información y todo lo que nos ha traído hasta acá, que es realmente un escenario mejor que el de años atrás. Entonces, que lo sigan haciendo y que también nos ayuden a todos, que ayuden a comunicar y que entre todos pues ayudemos a que empiece a generarse más conciencia sobre el consumo responsable. Bueno, muchas gracias. Ángela, entonces, Bueno. mensaje. No, pues primero pues invitarlos a entender y a incorporar dentro de sí el hecho de que nuestras acciones individuales repercuten en lo colectivo, ¿sí? Que cada una de nuestras decisiones, por suelta que parezca, al final rebota en nosotros mismos y en nuestro entorno. Estamos interconectados. Sí, exacto. Empezar a tomar decisiones conscientes, es decir, empezar a hacerse preguntas acerca de si lo necesito, de por qué lo voy a comprar, por qué lo voy a adquirir, qué hay detrás de eso, qué cadena productiva estoy apoyando. Por ahí dicen que el dinero es el nuevo voto, es nuestro voto para poder definir la sociedad del futuro. Es decir, que a donde voy donde entrego mi dinero, es ahí a donde se va a ver reflejado en la sociedad. Entonces, ver a quién le compro, ver a qué empresas o a qué propósitos o qué objetivos le estoy apostando. Hacerse estas preguntas parece aburrido muchas veces, pero hay que hacerlas. Y hay que aprender a interpelar todo lo que vemos, porque también ahora hay una burbuja de social washing y greenwashing, ¿no? Ahora todos somos sostenibles, todos somos verdes, y realmente hay que entender que más allá de eso, que más allá de un discurso marketinero, tiene que haber un real compromiso de las empresas y pues de todos los sectores para lograr ese cambio, ¿no? Entonces nosotros como consumidores o usuarios o personas o individuos necesitamos preguntar si realmente lo que nos están vendiendo, lo que nos están diciendo es una realidad, y si ese propósito eco va realmente en el corazón de la compañía o la empresa a la que estamos apostando. Genial. Yo voy a concluir que es como nosotros entendemos cómo se deben generar las estrategias de este mensaje hacia las partes que pueden participar y quieren participar. Voy primero con el direccionamiento hacia la ciudad o hacia las ciudades de Colombia. Nosotros como ciudades necesitamos estrechar muchos más procesos de confianza colectivamente e individualmente, y lo que decía ahorita, mejorar los canales de comunicación entre todas las partes para que realmente haya una conectividad, que es lo que decíamos todos ahorita dentro de este tiempo que estuvimos aquí hablando, súper chévere. Y mi mensaje hacia la ciudadanía, porque lo que comentaba, que una cosa es lo que le decimos a la ciudad, otra cosa es lo que le decimos a la ciudadanía, es que existe un mecanismo que funcionaría muchísimo para Colombia para capitalizar esa energía que queremos invertir en ese aporte positivo de cambio, y es el activismo y el voluntariado. Ustedes como ciudadanos busquen organizaciones que ya lideran estos temas, nosotros somos uno de ellos
y ahorita estamos haciendo una convocatoria a nivel de las 5 regiones. Acérquense a estos líderes ambientales para que puedan vincularse a sus canales de participación en temas ambientales y al mismo tiempo entonces aprendan sobre estos temas y sienten que saben poquito, que saben mucho y que colectivamente entonces hacemos más impacto a nivel de territorio. Esas serían mis 2 invitaciones. Claro, genial. Entonces, voy a recoger un poco de lo que ustedes dicen, ¿no? Del individual al colectivo. Sí. De ser un consumidor rampante a ser un usuario, un habitante del planeta que esté también para entregar, no solo para consumir. Y el otro mensaje es, tomemos acción. No importa si el sistema todavía no está adaptado a nuestro alrededor, tomemos acciones nosotros, ¿sí? Tomemos decisiones nosotros. Bueno, esto ha sido por hoy. Nos pasamos un poco el tiempo. Yo sé que aquí son muy juiciosos con los horarios, pero bueno, estas fueron las voces de los panelistas. Creo que ha sido una conversación muy, muy productiva. Vamos a ver cómo sigue esto, porque yo creo que necesitamos un capítulo 2. ¿Ustedes qué dicen? Claro. Cuando quieran. Muy bien, muy bien. Pues se generarán más espacios y estaremos prestos a poder articular estas conversaciones. Nat. Ok, muchas gracias a todos por acompañarnos en este espacio tan inspirador. Los invitamos a que sigan nuestras redes para enterarse de más y el Impact Hub de Medellín estará subiendo el video a su canal de YouTube para que lo puedan visitar luego. Feliz tarde, gracias. Bueno, Gracias. chao. Gracias, Chao, chao. Ana, chao, Ángela, chao, Miguel. Chao. Nos vemos Chao, pronto. chao, Chao. 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 Menos basura. No existe, la basura no existe. Menos basura. Sí, no Nos lo existe. inventamos, la basura no existe. Sí.